Bueno, claro, a mí me parece que los incentivos propuestos por Taylor son muy buenos porque entienden cómo sacar lo mejor de cada persona, pero me parece que hay que dejar muy claro como que los intereses de la empresa y de los grupos de interés dentro de la empresa van muy por encima dentro de los intereses de los particulares dentro de la empresa. Y creo que esto se ve reflejado para mal en la película cuando hablan con la gente, con los prestamistas que dan los créditos en Miami, que dicen que a ellos solo les importaba pues el dinero que iban a recibir por el préstamo que estaban haciendo y que no les importaba si la persona tenía la capacidad de pagarles o no. Bueno, claro, pasando al punto de las mentalidades, yo pienso que un administrador no puede tener solo una mentalidad, debe tener varias. En mi opinión, la más importante, pues la mentalidad siempre tiene que ser en alcanzar el éxito de sus proyectos, pero opino que para alcanzar este éxito tiene que tener mentalidades como la del esfuerzo, la de la perseverancia, la de la dedicación para sacar estos proyectos adelante. Y me parece que otra mentalidad que es clave en un administrador, sobre todo en un emprendedor, es la capacidad de tomar riesgos y que no le importe esto, porque normalmente las mejores ideas o sea, necesitan unos grandes riesgos y el, el emprendedor es muchas veces se ve como recompensado por estos riesgos que toma. Bueno, Clau, pasando a las operaciones de Fayol, yo creo que las operaciones planteadas por Fayol, digamos que se mantienen en su gran mayoría, pero siento que hemos aumentado operaciones y además muchas de las operaciones que falló el planteo se han expandido, han mutado a diferentes cosas a día de hoy. Entonces, lo digo porque Fayol, por ejemplo, nunca habla del área de recursos humanos. Hoy en día sabemos que es una de las áreas más importantes y de hecho no solo se creó después de la propuesta de Fayol, sino que ya ha tenido ciertas mutaciones dentro de ella, incluyendo un cambio de nombre como es gestión humana. Y bueno, creo que esto se evidencia sobre todo en Acesco, que es una empresa industrial, pero se ha venido adaptando a estos nuevos tiempos y por eso tiene un departamento de marketing, un departamento de ventas, yendo a lo que te dije ahorita de Fayol, Fayol o sea, planteó las operaciones comerciales, pero ahora son como mucho más complejas por temas de e-commerce, entonces creo que se mantiene, pero sí ha cambiado en ciertas características. Sí, definitivamente o sea, hay muchas consecuencias muy parecidas entre Primera y Segunda Guerra, crisis del 29, crisis del 2008 y la emergencia sanitaria que vimos hoy en día. Estas consecuencias se asemejan, digamos, en una disminución de calidad de vida muy grande, la gente vulnerable está en estados críticos, ha habido un desempleo, en muchos casos ha habido muerte en esta emergencia sanitaria, en las dos guerras, las crisis económicas hasta cierto punto también generan muerte, entonces me parece que sí, que son consecuencias muy parecidas, pues que hay consecuencias muy parecidas. Clau, en mi opinión, lo que genera la crisis del 2008 es la avaricia del humano por siempre querer tener más y más plata y más de todo. Es lo que nos lleva a hacer los bonos tan malos que terminan haciendo y todo este tema de las acreditadoras de crédito, ya pasando así a actuar éticamente o no, en mi opinión, claramente no, porque ellos sabían que los bonos que ellos estaban calificando como AAA en realidad eran bonos demasiado malos. Pero como dice la señora en la misma película, si yo no digo que son AAA, van a ir a la agencia de al lado, la otra sí le va a decir que es AAA y entonces yo pierdo pues el cliente y pierdo mi empleo en un futuro, ¿no? Entonces pienso que se actuó muy mal definitivamente. Claro, el síndrome de Solomon, según lo que te entendí en clase y lo que leí un poco después, es que el sujeto como que manifiesta reacciones en la toma de decisiones, o sea, o conductas como para tratar de evitar destacar del resto de la gente. Entonces, según Borja, este síndrome lo que hace es manifestar la baja autoestima y la falta como de confianza en la persona misma. Y sí, claro, yo creo que todos hemos tenido síndrome de Solomon alguna vez, que dicen tú tienes una respuesta en alguna cosa y entonces le preguntan a cinco personas, los cinco dicen lo mismo, diferente a lo tuyo y cambias tu respuesta por eso. Cosas de ese estilo, o el video que nos mostraste en clase, que la señora solo se empezaba a parar porque se paraba todo el mundo y después se termina parando todo el mundo con personas totalmente diferentes. Me parece que sí, que eso pasa constantemente. Bueno, el periodo de oro es una época muy bonita, se crean muchas cosas que van a ayudar al crecimiento económico de los países, como la creación del FMI. Este buscó una estabilidad económica y cumple con otras funciones muy importantes dentro de la economía, como la creación de empleo o regular el comercio. Esto me parece muy interesante. Otra cosa
es que se crea el Banco Mundial que busca reducir la pobreza o sea, y dar ayudas económicas a los países como en vías de desarrollo para que estos tengan un desarrollo más fácil. Bueno, claro, luego de nuestra charla ya te puedo decir que tengo un personaje favorito. Mi personaje favorito es Ben Rickert, el banquero en Malasia, porque después de su experiencia en el sector, queda como asqueado del mundo y explica que él vive de las semillas y que piensa que todo va a ser ecológico en un futuro. Pero decide ayudar a estos dos inversores muy chiquitos con su pequeña firma. Y lo que me gusta de él es que incluso apenas agarraron los tratos en Las Vegas, que sabían que les iba a generar una cantidad de plata ridícula, él lo primero que hace es emberracarse o no le gustó porque sabe que esos tratos donde lleguen a tener razón iban a crear una crisis económica y ese es su primer pensamiento. Su primer pensamiento es en el otro, no en ellos mismos. Eso me pareció brutal, me encantó esa parte. Clau, yo vi más que todo dos principios de Taylor, los otros dos no los veo muy claros, que son la división del trabajo, porque la estrategia siempre la hace como desde la parte más alta de la empresa. En este caso sería como Michael Burry diciéndole como a sus subalternos, por así decirlo, que hicieran esta inversión en corto. Y la otra es el aumento de productividad mediante racionalización del trabajo. O sea, yo la vi sobre todo como cada uno de los inversores se dio cuenta y empezó a investigar de esta burbuja de diferente forma. Y las otras dos, colaboración entre directivos y trabajadores, no me parece del todo clara, igual que su selección científica del trabajador. Y bueno, Clau, ya la última, la característica que a mí me parece que se ha mantenido y siempre se va a mantener del administrador, porque se tiene que mantener, es el liderazgo definitivamente, porque esto es lo que impulsa la organización, es lo que impulsa el emprendimiento, es lo que los lleva a decirle como, vea, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, de pronto delegar el trabajo, pero delegarlo de una forma bien, como que la gente esté a gusto. En mi opinión, la más importante siempre va a ser el liderazgo.